¿Cómo están amigos y amigas? Les damos la más cordial bienvenida a la emisión de hoy de su programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Gracias por acompañarnos en esta emisión que transmitimos a través de las emisoras comunitarias de ARPAS que se conectan a esta hora a través de esta transmisión. También a quienes nos ven en las redes sociales y a quienes nos escuchan en nuestro canal Spotify o de Spotify más bien, Ecotopía. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy vamos a hablar sobre el ecofeminismo o los ecofeminismos como respuesta o alternativa a la crisis climática que vive no solamente nuestro país, sino también el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos y para hablar sobre este tema damos la más cordial bienvenida a este espacio a Claudia Rodríguez. Ella es integrante de la asociación o colaboradora de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador, AMAES, que a su vez es parte del movimiento ecofeminista en El Salvador. ¿Cómo está Claudia? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todos y a todas y a todos que nos escuchan, que nos van a ver por esta red social, por esta plataforma. Un saludo muy cordial desde el movimiento ecofeminista y augurando buenas energías para este día. Así es, muchísimas gracias Claudia. Y como decíamos, vamos a hablar sobre cómo los ecofeminismos son una alternativa frente a la crisis climática pues, que vivimos no solamente en el país y el mundo. Recientemente pues hemos tenido los efectos de la tormenta tropical Pilar, pues que una vez más dejaron entrever las diversas vulnerabilidades que vivimos en el país, las desigualdades que también se profundizan y que afectan de forma diferenciada la vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Quizá para empezar, Claudia, quisiera que habláramos sobre cómo se viven los efectos de estas crisis climáticas que tenemos en el país para la gente en su día a día. ¿Qué significa todos estos impactos que se provocan y particularmente para las mujeres, esto que representa? Bueno, la verdad es que esta situación de crisis climática es una crisis globalizada que la estamos viviendo y la estamos experimentando en nuestra cotidianidad, desde nuestros cuerpos, desde nuestras vidas. Y para el caso hay una afectación o hay impactos diferenciados tanto a mujeres como a los hombres, a la niñez, a las juventudes. Y es claro que, digamos, hay, como decía, los hombres también son afectados en esta situación climática, por lo mismo de la situación de roles asignadas. Más sin embargo, para las mujeres hay un impacto mayor. ¿Y por qué lo digo que es un impacto mayor? Porque nosotras como mujeres tenemos roles asignados desde años, desde décadas, ¿verdad? En donde nosotras somos las responsables, se nos asigna esa responsabilidad de los trabajos, de los cuidados de la red de la vida. Entonces nos enfrentamos a diversas situaciones como el hecho de ser, en algún momento también nos volvemos proveedoras del hogar, nos vemos en la situación de la crisis de los trabajos de los cuidados, porque somos mujeres que nos toca ver todo ese trabajo de los cuidados de la red de la vida en casa, aún a veces en los trabajos organizativos también hacemos un trabajo reproductivo, ¿verdad? Y de cuidados. Y por lo tanto las mujeres también nos enfrentamos a esa situación de crisis. Además, nos llevamos con nosotras en nuestros cuerpos también una situación en donde nuestra vida cotidiana también se ve afectada en los diferentes ámbitos en la parte de salud física, la salud emocional. Muchas veces estas situaciones se vuelven como en algunas enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Donde las mujeres nos enfrentamos a esa situación de mucho estrés, de mucha carga emocional también, porque si nos toca administrar fondos o bienes dentro de la comunidad afectiva, entonces, ¿qué pasa? Si estamos en una situación de crisis, ya no alcanzan los fondos, ya no alcanza ni dinero que llega a casa. Entonces las mujeres empezamos a enfrentar otra situación de rebuscarnos, nos metemos también a la economía de la rebúsqueda para generar ingresos, porque a través de otros ingresos como muy informales
a través por ejemplo, las mujeres que echan las tortillas, las mujeres que salen a vender en la cotidianidad del país. Somos más del 50% de la población y por lo tanto sostenemos una economía global de nuestro país, que no se reconoce este trabajo que hacemos las mujeres, que no hay un reconocimiento real del aporte económico que hacemos las mujeres en nuestros hogares, en nuestras comunidades afectivas y en el país, que es algo muy marcado, digamos, actualmente, y que las mujeres, como decía, las mujeres jóvenes también entramos en una situación de aporte, en una situación de sostenibilidad de la vida y así también en este caso a las niñas también que se enfrentan en situaciones de recarga porque les toca hacer también trabajos de cuidados, les toca apoyar en los trabajos de la red de la vida. Muchas de ellas a veces salen de las escuelas, de los centros escolares porque les toca hacer este trabajo. En las zonas tanto urbanas como rurales también hay una diferenciación de impactos en cómo lo vemos. Más sin embargo, los impactos están puestos ahí. Hay expresiones también de violencia a las cuales las mujeres nos enfrentamos ante esta crisis climática que nos va aumentando, que nos va generando un declive de la salud, ya lo expresaba antes, que nos va generando un deterioro de la salud física, emocional y que las mujeres nos enfrentamos. Por ejemplo, las violencias en los trabajos de los cuidados, las violencias en los hogares, ante situaciones diversas, ante crisis climáticas, ante pandemias que se presentan. Y voy a mencionar la reciente que dejó marcada una vida de muchas mujeres, como fue la pandemia. Ahora nos enfrentamos a una situación de manera temporal, como es Pilar, que también viene a generar estragos en la vida de las mujeres. Y como lo expresaba anteriormente, las mujeres tenemos un trabajo de recarga, un trabajo que se nos viene recargando a lo largo de la vida, del ciclo de vida y que nos enfrentamos en esas situaciones. Ante ello, las violencias, nos enfrentamos a situaciones como las expresiones de violencia que se ven más marcadas en un espacio privado como es el hogar, en un espacio donde solamente las personas que habitan dentro de ese lugar pueden darse cuenta de lo que están viviendo las mujeres y son estadísticas también que en la actualidad no se recuentan desde el Estado, ¿verdad? Que no hay un recuento de esas estadísticas, de esas expresiones de violencia a las cuales las mujeres nos enfrentamos día a día, dentro del hogar, dentro de los espacios públicos también. El acoso es otra situación a las cuales las mujeres nos enfrentamos, el hecho de ir desvirtuando las ideas o los pensamientos de las mujeres y se sigue considerando que las ideas aportan las mujeres, que aportamos las mujeres no son importantes dentro de la construcción colectiva, que no son importantes, que no son alternativas ante la situación. Más sin embargo, el ecofeminismo nos viene a dar otras pautas para poder encontrar alternativas ante las crisis climáticas. Claudia, y usted decía todas estas violencias que la crisis climática representa y que se profundizan, ¿no? Que estamos viviendo las mujeres, pero ¿qué tanto esto se reconoce? ¿Qué tanto se reconoce que una tormenta tropical que puede llegar a causar grandes estragos representa un aumento de violencia hacia las niñas, las adolescentes, hacia las mujeres? ¿Qué tanto se está reconociendo esto? Y en términos de políticas públicas también, ¿cuál es la respuesta? O si existe, de hecho, alguna respuesta frente a estas múltiples crisis. Pues yo me atrevería a decir de que una respuesta como tal, desde las políticas públicas, desde el Estado, no las tenemos, no las estamos experimentando las mujeres. Si bien es cierto, tenemos políticas como la ley, ¿verdad? Que es una ley muy importante, que es el resultado de todo un trabajo, de una lucha de incidencia política, social, organizativa, de todas las organizaciones de mujeres, feministas, ecofeministas y otras que se fueron sumando a esta lucha, pero hay una deuda todavía hacia las mujeres en tanto la aplicabilidad de toda la legislación que tenemos una convención de Belén do Pará, ya mencionaba, tenemos una ley de violencia intrafamiliar, en fin, hay todo un aparataje de políticas públicas en función de las mujeres, pero que nos deben el tanto la aplicabilidad de esta legislación. No hay un monitoreo real sobre esa situación de violencia a las cuales nos enfrentamos las mujeres en el hogar,
dentro de las comunidades afectivas, en los espacios públicos, como lo mencionaba. El acoso hacia las mujeres se sigue perpetuando, se siguen manifestando los delitos de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, aún están presentes en la vida, en la cotidianidad, de manera intergeneracional en las mujeres. Entonces hay una deuda que necesitamos ir solventando, una brecha de discriminación que aún las mujeres seguimos enfrentando a lo largo de la vida, y que es importante que los gobiernos, el Estado, en fin, todo el aparataje estatal también pueda echar mano y pueda aplicar estas legislaciones que tenemos a favor de las mujeres, a favor de las niñas, y se haga una protección real, ¿verdad? Desde la institucionalidad, desde la justicia como tal, y es de quitarle esa venda a la justicia, ¿verdad? Que nos oprime, esa justicia que también opaca la vida de las mujeres, porque muchas veces también la justicia es injusta, ¿verdad? Al hacer aplicabilidades de estas, ¿verdad? A ser operativas las legislaciones. Entonces es muy importante que las políticas públicas que están en función o a favor de las mujeres sean aplicadas como tal, sean operativas en función de las mujeres de manera justa, a través de una investigación oportuna, ¿verdad? Ante los procesos, ante las violencias diversas que las mujeres nos enfrentamos. Ya usted mencionaba, Claudia, nos introducía, ¿no? Frente a estas crisis, frente a estas violencias, el ecofeminismo pues se plantea como una alternativa. Quisiera que nos explicara quizás muy resumidamente, primero, qué debemos entender por ecofeminismo y por qué esto o esta propuesta es una alternativa para tratar de generar otras condiciones más justas para las mujeres. Bien, el ecofeminismo todavía es un concepto, una definición está en construcción, porque de manera cotidiana las mujeres podemos ir entretejiendo y podemos ir transformando la vida. Pero el ecofeminismo lo que nos traslada o nos transmite es una apuesta política de vida, una apuesta política no partidaria, quiero aclararlo, en donde nos invita a trenzar conocimientos, saberes, a entretejer entre las mujeres de manera colectiva, sabiduría, rescatar prácticas ancestrales que nos lleven a ir lidiando, no mitigando, porque de repente mitigar es como poner un parche y que las cosas sigan, sino hacer una transformación real desde los cuerpos de las mujeres, hacer una transformación política desde la vida cotidiana de las mujeres, para poder trasladar esa transformación a la colectividad, a las comunidades, es generar una apuesta dentro de esa transformación, dentro de ese equilibrio con la naturaleza, es reconectarnos con esa ancestralidad, con esa cosmovisión robada desde hace mucho rato por la colonialidad, y entonces nos invita a hacer ese cambio de vida, a generar esas prácticas ancestrales desde la cotidianidad, y desde la cotidianidad representa cambiar desde mi hogar, trenzar desde mi comunidad afectiva esos saberes, es hacer un huerto comunitario en mi comunidad afectiva, en mi espacio reducido, digámoslo así, que no necesitamos tener una tierra muy grande para poder sembrar, podemos hacer siembras desde nuestras comunidades afectivas y nuestros hogares, y esas irlas trasladando a nuestras comunidades. Es una apuesta de transformación real de los cuerpos de las mujeres, sin sometimiento, respetando los derechos, respetando el caminar de cada una de las mujeres. Sabemos que cada una va al ritmo, a un ritmo distinto, entonces el movimiento ecofeminista o el ecofeminismo nos transmite ese trenzar de saberes desde el caminar de cada una, desde la identidad, rescatando esas prácticas ancestrales de manera intergeneracional, y por supuesto hacer esa transformación de vida desde nosotras mismas, desde los cuerpos, como decía, para ir erradicando las situaciones de violencia a las cuales nos enfrentamos diariamente las mujeres. Claudia, ¿y cómo trenzar estos saberes que usted ya decía, esta propuesta política entre las mujeres en una sociedad
tan conservadora, tan desigual, tan injusta para las mujeres, que usted ya mencionaba también antes, nos relega a las tareas del cuidado, lo cual no es reconocido y pues representa muchísimo del tiempo que ellas dedican en su día. ¿Cómo lograr este trenzar de saberes con estas condiciones? Bueno, pues el trenzar saberes y conocimientos ancestrales es sumamente importante, parte de identificar y de reconocer de que la humanidad no es el todo, ¿verdad? De reconocer de que hay una biodiversidad, de que hay derechos de la madre tierra, hay derechos de la naturaleza que deben de ser reconocidos y respetados a lo largo del ciclo de vida, que deben de ser respetados los ciclos naturales, sin alteraciones de estos ciclos, porque la humanidad no debe de adaptarse a una alteración climática. También nos partimos en la reflexión, en el análisis de esa colectividad de conocimientos y de saberes ancestrales, partiendo de que cada una tiene experiencia, tiene conocimientos, hay una ganancia dentro de las comunidades de saberes que a pesar que las mujeres muchas a lo mejor no han ido a una formación, de educación formal, pero sí hay ancestralidad, sí hay conocimientos, sí hay saberes que vienen relegados por generaciones y de generaciones, y de esas son parte de las apuestas políticas que se ponen en el tapete de la vida para ir tejiendo esa trenza, para ir tejiendo ese tapete, ponemos esos saberes al centro. Podemos los derechos de la biodiversidad, no solamente de las mujeres, de la humanidad, sino de la biodiversidad y esa reconexión que estamos intentando rehacer, retejer, retrenzar a través de esos saberes y esos conocimientos, así también respetar los ciclos de la biodiversidad, de la madre tierra, de las mujeres, es muy importante asumir todo ese trabajo y toda esa responsabilidad, pero también colocar como apuesta política el respeto de los cuerpos de las mujeres sin sometimientos, respetando ese caminar, ese paso a paso de cada una, al ritmo de cada una de las mujeres es muy importante e ir construyendo de manera colectiva. Ese es otro punto muy importante, la colectividad, entretejer, trenzar ese saber, ese conocimiento desde las colectividades, no desde la individualidad, sino un tejido de manera colectiva, sumar esfuerzos, sumar conocimientos, sumar saberes es algo a lo que nos invita el ecofeminismo, a hacer una transformación de manera individual, pero también llevarla a la colectividad. Es sumamente importante entretejer de esa manera, construir de manera colectiva, creo que eso es uno de las herramientas fundamentales, reconocernos y hacer el tejido en colectividad. Claudia, y a la sociedad en general también que nos toca eh, para alcanzar esta igualdad, estas condiciones de equidad para las mujeres. Estamos ya en este mes tan importante, el 25 de noviembre es el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Qué nos toca a la sociedad para avanzar en este caminar, pues para la creación de un mundo más justo, menos desigual y en el que los derechos de las mujeres sean plenamente garantizados? Bueno, creo que la sociedad en general tiene un reto muy grande y en eso incluyo también a todo el aparataje estatal, ¿verdad? El- los gobiernos, las instituciones diversas que son los operadores de justicia, a que justamente sea un trabajo muy minucioso en función de las mujeres, de la aplicabilidad, como le decía antes, de las leyes de protección para las mujeres, que no sean solamente instrumentos legales que están colocados ahí en un documento, sino que estos sean aplicados de manera justa. Así también para la sociedad en general, que somos parte de, es generar un equilibrio desde la autoconciencia, desde la autosensibilización, de informarnos sobre las situaciones que vivimos las mujeres, que no es que las mujeres queramos ser igual que los hombres o queremos estar sobre los hombres, se trata de generar esa equidad, esa igualdad, esa caminar justo, ese caminar paralelo en donde se respeten esas diferencias, esas características diferenciadas que tenemos mujeres y hombres, pero también necesitamos ese caminar de manera conjunta a la sociedad en general, a generar esa conciencia,
a informarnos, a leernos, a entretejer el camino, ese recorrido para ir solventando, para ir erradicando la situación de violencia hacia las mujeres de manera intergeneracional. Así es que la invitación es para que un 25 de noviembre y en el día a día, porque la erradicación de la violencia no solamente está en función de un día en específico, sino que esta debe de hacerse todos los días de manera diaria, de manera cotidiana, en cada momento de la vida. Debemos de reconocer que hay mujeres, que hay hombres dentro de esta sociedad y que ambos merecemos respeto, que ambos merecemos ese caminar, igualdad de oportunidades reales, no solamente el que decir que hay un 20% de mujeres puesto en una organización, en una institución, sino con voz y voto, y que seamos reconocidas las mujeres, nuestros aportes en los diferentes ámbitos de la vida, desde la economía, desde la rebúsqueda de la economía, que es una arista también del movimiento ecofeminista, de cómo las mujeres vamos caminando y aportar, hacer esos aportes de manera constructiva, no destructiva, sino constructiva, entretejer de manera conjunta esos saberes, esos conocimientos y colocarlos a disposición para que todos y todas nos podamos unir, ¿verdad? Independientemente de las características, si somos urbanas, si somos rurales, sumarnos a los esfuerzos de lucha ambiental, sumarnos a los esfuerzos ante las crisis climáticas que nos han venido como colocando todos estos proyectos extractivos ante las falsas soluciones que también nos plantean los proyectos extractivos, y es muy importante sumar esfuerzos de manera colectiva, de manera conjunta, de manera que todos y todas, de manera intergeneracional también podamos sumarnos, podamos construir y podamos hacer una aplicabilidad, como decía, de todo una legislación en función y en protección de los derechos de las mujeres, pero también de la madre tierra y de la biodiversidad. Claudia, muchísimas gracias por esta reflexión y justamente por el tiempo nos vamos a quedar hasta acá, pero qué importante pues este llamado que usted hace, ¿no? A vernos, no solamente a nosotras y nosotros, sino toda la biodiversidad, como usted decía, que requiere también que tomemos conciencia para su protección. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Claudia, en este espacio y por haber reflexionado sobre cómo los ecofeminismos son una alternativa ante esta crisis climática que nos afecta pues al país y al mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ecotopía y un saludo a toda la población que nos escucha, y les invito a continuar tejiendo saberes y conocimientos en colectividad. Muchas Muchas gracias. gracias a Claudia Rodríguez de la Asociación de Mujeres Ambientalistas del Salvador y también integrante del movimiento ecofeminista por habernos acompañado en esta emisión de Ecotopía, y también a ustedes, amigos y amigas que nos sintonizaron a través de las emisoras comunitarias de ARPAS y de las redes sociales y de nuestro podcast en Spotify, Ecotopía. Esperamos la próxima semana. Gracias.